espero que me escuchen bien. Si no, pues ahí me avisan. Pues bueno, buenas tardes. Mi nombre es Miguel de León. Para los que no me conocen, aunque la mayoría los conozco, aunque sea de vista, a la mayoría de los participantes. Entonces, pues bueno, ya nos conocemos. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de estudios cortitos de la vida cristiana triunfante. El tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con ese último canto que entonó ahí Ricardo y el coro, los representantes del coro, que es acerca del sacrificio que Jesús hizo por nosotros, que es la seguridad de salvación. Es el tema que vamos a tratar el día de hoy, un tema del cual todos hemos escuchado alguna vez, no somos ajenos a ello. Yo creo que pues gran parte de los que están conectados, por no decir que todos, alguna vez han escuchado este tema. También quiero aclararles antes de comenzar con el tema que no porque diga ahí salvación es un tema exclusivo para personas que jamás han escuchado de la Biblia o personas que no quieran escuchar de la Biblia, que no les interese saber de Dios o personas de ese tipo, ¿no? También es un tema que nos incumbe a personas que nacimos en un hogar cristiano, que estamos envueltos de cosas de la Biblia desde niños, que para nosotros un versículo es tan normal como cualquier otra cosa, y también para personas que sí tenemos seguridad de salvación. ¿Por qué? Pues porque este tema nos hace tener en mente lo que Jesús hizo por nosotros y recordar ese compromiso que hicimos con el Señor cuando lo recibimos. Entonces, no se autoexpulsen de esta pequeña reunión. Es un tema que nos debe de incumbir a todos. Y bueno, pues empecemos por el significado de salvación. Ustedes dirán, pues no es una palabra compleja, no es algo que ocupe aclarar su significado. Sin embargo, pues sería bueno que lo entendiéramos, porque ustedes pueden darse cuenta de que pueden hablar con cualquier persona en la calle y saben acerca de esto que es la salvación, ¿verdad? Sin embargo, cuando empezamos a preguntar un poquito más de ello, no tienen la pues, idea de esto, ¿verdad? Entonces, pues salvación obviamente es ser rescatado de algo, de una situación que nos produzca algún daño, cualquiera que ésta sea, ¿verdad? Llámenle caerse, pegarse, lo que sea, ¿verdad? Algo más grave, ser asesinado, lo que sea. No necesitamos una salvación o ser salvados de estar acostados en la cama, ¿verdad? Viendo la tele o estar en la playa viendo ahí el mar con una vida a gusto, ¿verdad? De eso no necesitamos una salvación. Está claro que necesitamos ser rescatados o una salvación de algo que nos afecta. Y el día de hoy vamos a hablar acerca específicamente de una salvación. Esta salvación viene en Juan 3:17 y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Antes de eso, alguien puso por ahí del audio. ¿Todos me escuchan bien? ¿Alguien me puede decir nada más para saber que no tengo problemas con el audio? Yo escucho muy bien. Ok, muy bien. Continuemos. Perdón, les decía, el versículo la salvación de la que vamos a hablar es Juan 3:17 y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. De esa salvación es la que vamos a hablar, de la que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo al mundo en general. Entonces, pero ¿salvos de qué? Les mencionaba hace un momento que pues cualquier persona, no sé si les ha pasado, cuando andan evangelizando en la calle, le dicen que si ha escuchado algo acerca de Dios o de la Biblia, y generalmente lo que dicen es que sí, Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y para que nos viniera a salvar. Y ya le preguntas de qué, y aunque parezca broma, pues dicen que no sé, ¿verdad? No, pues, o de algo malo. Obviamente, pues de algo malo, como lo veíamos al principio. Sin embargo, vamos a ver realmente qué viene a salvarnos Jesucristo, ¿no? Todos conocemos que vino a salvarnos, pero ¿de qué? Y bueno, pues estamos en una condición en la que necesitamos ser rescatados, si no hubiese venido Jesucristo a morir por nosotros y darnos una salvación. Esta condición en la que estamos todos nosotros viene en Romanos 3:23 y dice, pues ustedes ya se lo saben de memoria, la mayoría de estos versículos, como se han dado cuenta en estos
temas, pues son versículos que ya saben de memoria. Y este no es la excepción. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, incluyendo a aquellos pues que no se sienten tan pecadores como tal vez podríamos ser mi caso, por ejemplo, que nací en un hogar cristiano y que pues vivimos en un ambiente de cuidado y vivimos una vida pues moralmente buena. Entonces eso también incluye a ese tipo de personas y pues Romanos 3:10 confirma eso, que dice que no hay justo ni a un uno. Entonces pues incluye también a todos y cada uno de los que estamos en esta reunión y a todo el mundo en general. Todos, la condición de cada uno de nosotros es ser un pecador. Y la paga a esta condición viene en Romanos 6:23, que también se lo saben de memoria. Y dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ustedes dirán, pero si la consecuencia es la muerte a nuestro pecado, pues todos vamos a morir, o sea, no hay una salvación para ello, pues. Bueno, la muerte no nos referimos a ese tipo de muerte que todos vamos a pasar, incluso está escrito que para el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Eso no, eso sí vamos a morir, sin embargo, la muerte a la que Jesús ofrece o Dios ofrece una salvación a través de su Hijo, viene en Mateo 10:28, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, que esa muerte es espiritual. Entonces, la muerte a la que nos referimos, pues es en el infierno. Y a eso es lo que Dios mandó a su Hijo para ofrecernos una salvación por esa muerte. Entonces, pues dejamos en claro eso, ¿no? Que de la salvación que hablamos es de esa la cual todos necesitamos. ¿Y cómo es que Jesucristo nos salva de esa muerte espiritual que es de ir al infierno? Bueno, en Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, según el versículo, pues Jesucristo nos salva de esa muerte dándonos vida y pues una vida eterna, ¿no? Ahorita vamos a ver más versículos acerca de eso. En este tema en específico vamos a ver muchos versículos, así que para que estén conscientes de ello. Entonces, viendo que Jesucristo nos salva de esta muerte, dándonos vida eterna, ustedes podrían decir, pero oye, ¿no es presunción decir que se tiene vida eterna? O sea, andar por la calle, estás diciendo que todos somos pecadores, que esa es nuestra condición, y al día siguiente yo salgo y digo que tengo vida eterna. O sea, ¿qué diferencia hay con las otras personas? No es presunción eso. Sin embargo, para entender bien eso, pues presunción es pues la consideración o aceptación de una cosa como verdadera o real a partir de ciertas señales o indicios sin tener certeza completa de ello. O bien, vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí misma. Entonces, sabiendo esto, presunción, ¿realmente es presunción creer en Dios? ¿Ustedes qué creen? Pues no más bien es una presunción no creer en lo que Dios dice o dudar de su palabra. Creo que tiene más sentido eso, porque presunción, como vimos en el significado, es la consideración de una cosa como verdadera o real a partir, pues, de ciertas señales o indicios sin tener certeza de ello, es decir, de algo que ni siquiera tiene fundamento. Entonces, decir que no creemos en Dios habla de una persona que no tiene fundamentos para ello. Ustedes pueden darse cuenta porque con cuántas personas han hablado que les dicen que no creen en Dios o en la Biblia y no tienen ni un solo fundamento para ello, ¿no? Sin embargo, nuestro caso, quienes decimos que sí creemos en Dios, es diferente, sí tenemos un argumento para ello. Entonces, pues no es presunción el decir que creemos en Dios y que tenemos vida eterna. Vamos a ver el ejemplo de la mujer pecadora cuando Jesús le dijo que tus pecados te son perdonados. ¿Hubiera sido presunción que ella dijera, sé que mis pecados son perdonados? Pues no, ¿verdad? Sería el mismo caso del que estamos hablando, que si hubiese dudado de ello, entonces sería
más bien presunción, pues está pues fundamentando su respuesta en absolutamente nada. Entonces, ella sí tenía ahí un argumento, pues el mismo Cristo era el que le decía eso. Para nosotros, en Juan 5:24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por lo que, no solamente en este versículo, sino en muchos otros más, tenemos un argumento para, pues, demostrar que lo que nosotros decimos está fundamentado, no solamente con un versículo o una parte de la Biblia extraída fuera del contexto, sino totalmente trazable y totalmente comprobable de manera histórica. Hay algunos libros que analizan pues la Biblia o la historia de la Biblia en algunas partes también de un punto de vista histórico. Bueno, ante esta situación, que ya vimos que pues no es presunción decir que tenemos vida eterna, porque Jesucristo mismo nos lo ofrece y nos lo da, nos podemos plantear la pregunta de ¿y cómo podemos saber que alguien tiene vida eterna? La mayoría de las personas, si ustedes se fijan, dicen que hasta que nos muéramos, ¿no? Es la mayoría de las opciones en algunas personas. Sin embargo, está escrito en Hebreos 9:27 y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por lo que no hay una vuelta atrás. Una vez que cada uno de nosotros muere, pues ahí se termina todo, ¿no? O sea, no podemos regresar otra vez y darnos cuenta de que realmente hay una vida después de la muerte. Decir, oye, pues ya nos dimos cuenta que esta decisión era antes de morir. Pues no, te darás cuenta, pero pues ya no puedes hacer nada para eso. Y una vez que nosotros morimos, dice la Biblia en Apocalipsis 20:15, y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, si nosotros no recibimos a Cristo y no creemos en Él antes de morir, pues nuestra paga por ello es lo que vimos en Romanos 6:23, que es la muerte en el infierno. No hay otra opción. Entonces, si alguno de ustedes consideraba esto como una posibilidad, pues creo que es momento para que se den cuenta que no es una realidad. Entonces, pero ¿cómo podemos saber que podemos tener vida eterna? Bueno, hay muchos versículos que hablan acerca de esto. La Biblia nos dice en primera de Juan 5:13 que estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué cosas son esas de las que habla el versículo? Pues específicamente esa epístola de Juan, pero también en general, pues la Biblia. En toda la Biblia pues vienen versículos que nos hacen pues ver que nosotros podemos tener vida eterna. Pero pongamos atención en lo que dice ese versículo. Bueno, antes de eso, para contestar a esa pregunta de cómo podemos saber que tenemos vida eterna, la respuesta es pues a través de la Biblia, según ese versículo, ¿cierto? Ahora pongamos atención en lo que dice ese versículo. Al principio dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Si ustedes se fijan, no dice, estas cosas os he escrito pues a cualquiera, pues. No, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. No sé si también les ha pasado, pero alguna ocasión, platicando con algunos compañeros de trabajo, presentándoles el Evangelio o hablándoles de Dios, veía que ellos ponían mil y un trabas para lo que yo les decía. Y llegábamos a la conclusión acerca de lo que dice el Señor en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
llegamos a esa conclusión que si tú te acercas al Señor es necesario pues que creas que existe, pues. Te podemos presentar la Biblia en todos los idiomas que quieras. Y si tú no crees en la existencia de Dios, si tú no tienes fe en que la Biblia es verdadera, pues no, nunca la Biblia va a ser para ti una evidencia que puedes tener vida eterna. Es decir, ese versículo pues jamás va a ser real. Si no nos acercamos con esa fe, con esa certidumbre de lo que la Biblia dice es verdad. ¿Y qué es fe? Pues en Hebreos 11:1, que ustedes también ya saben de memoria, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estar completamente seguros de algo que no vemos. Entonces, incluso ustedes pueden darse cuenta en la Biblia que incluso a las personas que veían a Jesucristo ahí con los milagros, pues no podían no creer en ello, ¿no? Entonces, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, bueno, y como llegamos a esta conclusión, que es a través de la Biblia, podemos darnos cuenta que podemos tener vida eterna, ¿cierto? Podemos leer muchos versículos, ustedes seguramente ya se saben muchos de estos versículos que nos confirman que podemos tener vida eterna. Y vamos a ver aquí algunos versículos acerca de ello. Déjenme que se me perdió. Ya. Por ejemplo, todo esto se lo saben ustedes de memoria, como les dije. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántas veces este versículo no lo hemos usado nosotros para compartir, incluso para regalar un folleto? Y pues bueno, este versículo nos dice que para todo aquel que cree, exactamente lo mismo que veíamos en el versículo anterior, que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Entonces, no es simplemente para todos, como muchas personas dicen, no, pues que todos somos hijos de Dios, pues. La realidad es que no funciona así, ¿verdad? Juan 1:12, que es uno de los primeros versículos que nos aprendemos, dice que más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. No nacimos y ya todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Ya todos tenemos vida eterna y ya. Eso no funciona así. Sería, pues, no justo que se nos presentara el Evangelio o la Biblia o acerca de Jesucristo y no se nos dijera la verdad completa. Y eso pues no es verdad. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Confirmamos que podemos tener vida eterna y que hay consecuencias al no creer en él. Como todo en la vida, hay consecuencias a lo que nosotros hacemos. Dios nos perdona, Dios nos puede perdonar. En este caso, pues podemos tener vida eterna. Pero hay una consecuencia si nosotros no creemos en el Señor. Dice en tiempo presente que la ira de Dios está sobre él. No estará o según se comporte, veremos si la ira de Dios está o no sobre él. No, está sobre él. Entonces, pues tengamos en cuenta eso. La idea tampoco es asustarlos, ni mucho menos, simplemente, como les decía, no sería justo que se nos presentara el Evangelio sin una completa verdad. En Juan 5:21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Pues Jesucristo, el Hijo, es suficientemente poderoso para dar vida a los que Él quiere. Y creo que eso debería ser suficiente para cada uno de nosotros, saber que podemos tener vida eterna, ¿cierto? Si cumplimos con esa parte de creer en Él y tener fe en su palabra y recibirlo, como más adelante lo vamos a ver. Y recuerden que
que los que no creen, pues nada bueno les espera, ¿verdad? Y no, como les decía, no pretendo espantarlos, simplemente que tengamos también en cuenta, pues eso, ¿no? Porque muchas personas a las cuales les podemos hablar de Dios nos dicen que, no, pues es que el infierno es aquí, pues, o sea, algo peor a esto ya no hay. Cuando lleguemos delante de Dios, pues a ver que no, así no funciona. Y es importante que tengamos en mente eso. Es por eso la importancia de que nosotros debemos de tener bien seguro que tenemos vida eterna y por qué. En primera de Juan 5, 10 al 11 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios, en el testimonio que Dios, ha dado acerca de su Hijo. Entonces, le hacemos mentiroso al no creer en el testimonio de Dios. Ustedes dirán, pero ya estás hablando de un testimonio, o sea, ¿cuál es ese testimonio? El versículo 11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Entonces, pues Jesucristo es la vida y es por medio de Él. No hay otra opción, no hay otro camino para poder nosotros tener vida eterna. Pero tal vez podrán decirme, está bien, como muchas personas, como les decía al principio, creo en Jesucristo, creo que vino a darnos vida, pero no me siento perdonado, no me siento lo suficientemente bueno para ser salvo o merecer la salvación, que es la vida eterna. Pero recuerden que los sentimientos no son el fundamento para tener seguridad, sino la palabra de Dios. Podemos sentirnos hoy así y mañana, pues, las mejores personas del mundo, o hoy podemos sentirnos tristes y mañana muy felices, o en el mismo día, ¿verdad? Como el clima en Monterrey. Así que los sentimientos, pues, no definen si nosotros somos salvos o no, si nosotros tenemos vida eterna o no. Siendo esta una de las causas más comunes por las que las personas o se alejan del Señor o no vienen a Él, porque creemos que, pues que yo no soy suficientemente bueno para ser salvo y que Dios no es poderoso para salvar. Entonces, pues seamos atentos en ello. Hay muchos que son, pues, llevados a dudar si sus pecados son verdaderamente perdonados o si tienen vida eterna, como les decía, si son salvos. Todo porque, pues, está un pensamiento presente en nosotros que dice que lo que hice hoy o lo que hice ayer o lo que hice hace mucho tiempo, Dios no me lo puede perdonar. Pero vamos a ver un ejemplo que nos hace darnos cuenta que esto no funciona así. Vamos a suponer que un sentenciado por muchos años a la cárcel, pues cumple una gran parte de su sentencia, no sé, X cantidad de años, y un día, así de la nada, de repente al día siguiente, un día, pues, le llegan con un papel que dice que es libre. Ustedes podrán preguntarle al que era prisionero que si realmente se siente libre, y su respuesta muy probablemente será que no se siente así, aunque realmente lo está. La respuesta de él debería ser que pues sí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene un documento en el cual confirma que él está libre, pues ya no tiene por qué estar ahí. Algo similar pasa con nosotros. Nosotros tenemos ese documento que confirma que nosotros podemos tener vida eterna, que nosotros somos perdonados por nuestros pecados, que es la Biblia. ¿Qué más documento queremos que la misma Biblia, ¿no? Que la misma palabra de Dios? Entonces, no importa si nosotros nos sentimos así o no. Así como el prisionero, pues, al ver el documento N cantidad de veces, se podrá convencer que eso es real. También por la situación a su alrededor, ¿cierto? Porque pues obviamente ya no ve
ya no ve barras enfrente de él. En nuestro caso, pues es lo mismo. Nosotros podemos estar seguros porque tenemos la Biblia, porque como leíamos, esas cosas fueron escritas para que nosotros sepamos que tenemos vida eterna. Y podemos darnos cuenta de ello en pues una gran cantidad de versículos. Vamos a ver algunos aquí. Vamos a empezar con primera de Juan 1:9 y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También va a servir de examen este estudio para que vean si saben o no los versículos. Bueno, Él es fiel, siempre está ahí para perdonarnos. Es justo, pero pongamos atención que no es justo en la justicia nuestra, pues que en mi justicia yo no merezco ser perdonado, ¿cierto? O ninguno de nosotros merece ser perdonado en nuestra propia justicia. Sin embargo, la justicia de Dios es diferente. Él es justo, pero para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no omitamos la primera parte de este versículo, que dice que si confesamos nuestros pecados, pues viene esa consecuencia que Él es fiel y es justo, ¿verdad? Para perdonarlos. Nosotros necesitamos ir delante del Señor pues a pedir perdón, ¿verdad? A confesar nuestros pecados. Vamos a ver también 1 de Pedro 2:24. Y dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pongamos atención que dice, en tiempo pasado, Él ya cargó nuestros pecados sobre esa cruz. Y dice, nuestros pecados. No dice, pues, yo cargué por los pecados de cierto periodo, o los pecados de palabra, o los pecados de hecho nada más, o de cierto tiempo, ¿no? Él ya cargó y pagó por cada uno de nuestros pecados. Eso los incluye a todos, los que ya hicimos e incluso los que vayamos a hacer. Eso tampoco nos da una carta de libertad para hacer lo que nos plazca y total, pues Jesús ya pagó por ello. No. La Biblia dice que todo nos es permitido ciertamente, pero que no todo nos edifica. En Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, pues no importa cuántos y qué tan grandes y malos sean nuestros pecados. Jesucristo, pues los puede perdonar, ¿cierto? Y no hay mejor manera que nosotros podamos darnos cuenta de ello, pues a través de la Biblia, ¿no? Que era lo que les decía al principio. Y no me refiero a la Biblia, ir y sentarnos simplemente y escuchar a una persona leyendo la Biblia una hora. Obviamente eso también tiene pues un impacto en nosotros. Sin embargo, la mejor manera de poder creer que lo que la Biblia dice es verdad, pues es ir nosotros mismos y escudriñarla, pues, y leer esos versículos. A lo mejor no sabemos, pues, muchos de los que leímos ahorita y ni siquiera hemos meditado en alguno de ellos. No, ni siquiera hemos puesto atención en, no sé, en el tiempo en el que está hablando el versículo. Entonces, pues es una buena oportunidad para que nosotros nos pongamos a meditar en ello, ¿cierto? Y no hablamos de ninguna situación ideal en la que, oye, pues todo esto es maravilloso, ¿verdad? O sea, no es algo tan fácil y sencillo y el resultado es tan grande, pues, que del hecho de tener vida eterna, que parece que no es real. Pero no, la verdad es tan simple porque Jesucristo ya hizo todo por nosotros, ¿no? Él ya murió en la cruz, ya cargó nuestros pecados y a nosotros solo nos queda tomar una decisión. Como en todos estos versículos o en las promesas del Señor, todo nos llama a nuestra voluntad, pues, a mover nuestra voluntad. Y en esta decisión
no es la excepción. Nosotros, es una decisión que nosotros podemos o tomar o rechazar, tanto pues en un inicio como tan a lo mejor al principio, en lo personal, por ejemplo, yo estaba interesado en la salvación que les mencionaba, en tener la seguridad de tener salvación, pues, y de saber dónde lo decía. Pues es que les mencionaba Juan 1:12, fue el primer versículo que me aprendí y que nunca se me ha olvidado porque para mí era necesario saber que yo tenía vida eterna. Entendí que yo no tengo el tiempo seguro y que puedo morir en cualquier momento, ¿no? Sin embargo, también no quería ese compromiso con el Señor. Cuando nosotros hacemos la oración, que ustedes seguramente ya la han hecho muchas veces, nosotros le pedimos al Señor que sea nuestro Dios, nuestro Salvador y también nuestro Señor. Bueno, yo quería tomar nada más la primera parte de eso y no la parte del compromiso, pues, porque implicaba para mí hacer cosas que, pues, leer la Biblia, orar, cosas que a mí no me agradaban tanto. Entonces, por eso es que les decía que también, pues, este estudio o este tema nos incumbe a personas que tenemos seguridad de salvación, que sabemos dónde lo dice, que sabemos que está fundamentado lo que nosotros creemos y por qué. Sin embargo, olvidamos a veces que lo que Jesús hizo por nosotros, nosotros a veces no lo valoramos, ¿cierto? Llegamos a dudar, como les mencionaba hace un momento, porque yo no me siento así, porque yo no me siento como Jesús dice que estoy, o porque ya pasó ese tiempo en el que afanadamente leía la Biblia, oraba y ahora pues no le doy esa importancia al sacrificio que Jesús hizo por mí. Entonces, pues seamos atentos más ahora en estos tiempos en los que podemos morir en cualquier momento, siendo esto también ya posible antes de esta pandemia que estamos viviendo, pero ahora con más ganas. No importa si tú tienes 12 años, 15 años, escasos 30 como yo. Ah, no, 31, se me olvidaba que cumplí 31. No importa la edad, pues cualquiera, ahora con esta pandemia podemos pues morir en cualquier momento y tal vez no tenemos esa seguridad de salvación, no tenemos esa certeza de que nosotros tenemos vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que nos resta sabiendo todo esto que hemos estado viendo? Ya nos dimos cuenta que todos somos pecadores, que somos condenados a la muerte espiritual, que es en el infierno, que necesitamos ser salvos, no es una opción, ¿verdad? Es una necesidad, pues, la salvación para nosotros. No es algo que podemos darnos el lujo de decir que no. Tenemos la posibilidad de decir que no, pero no es lo mejor para nosotros, ¿no? Que Jesucristo nos ofrece esta salvación a través de la vida eterna y nos dimos cuenta que sí es posible tenerla y no es solamente una fantasía, algo que no es real y que no es cuestión de sentimientos. Si tal vez ahorita te sientes que no eres salvo, si te sientes que no eres perdonado, pues bueno, puedes darte cuenta que esa situación no define tu salvación. Esta salvación pues es para ti, para mí y para todo el mundo que quiera. Entonces, ¿qué es lo que nos resta hacer ante esta situación? Bueno, estamos básicamente frente a un sufrimiento eterno, inminente, pues. ¿Cuándo? Eso sí, no lo sabemos. Y es nuestra decisión tomar esta salvación o no. Esta salvación que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. Hay un versículo que para mí pues, es el favorito. Y viene en Isaías 44:22. Y dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cuando yo entendí o leí este versículo, porque ese versículo, como les decía en un momento, yo lo encontré leyendo alguna vez,
Y no hay mejor manera para que esto se grabe en nuestro corazón cuando nosotros lo leemos y lo entendemos. Entendí que para Dios, para Jesucristo, no fue ningún problema perdonarme. Fue tan sencillo como cuando vas en un avión y atraviesas las nubes, como cuando vas manejando y vas a través de la niebla. Tan sencillo como eso, pues. Y todavía, siendo Dios el creador de todas las cosas, el creador de mí, eh, siendo Dios todopoderoso, me dice o me pide que me vuelva a Él. Si ustedes se fijan, dice, vuélvete a mí. Es como si fuéramos sobre una línea y nosotros nos salimos hacia cualquier lado y Dios mismo nos dice, regresa, pues, vuélvete a mí. Y, y dice, porque yo te redimí, porque Él ya nos salvó, ya lo hizo. Entonces, por lo que si estás en una situación de duda, como les decía, la razón por la que muchas personas no tienen seguridad de salvación es porque de que no son salvos, sí, precisamente es porque no son salvos, ¿verdad? Por eso es un pensamiento que está constante en nosotros. Eso también yo lo pasé eh, constantemente al inicio, pues después de cierto tiempo, como les mencionaba, que yo tenía seguridad, pues olvidé ese compromiso que hice con el Señor y después te das cuenta que no tienes la certeza de que realmente tienes vida eterna, ¿no? Si realmente, o también tenemos esa incertidumbre de que si realmente Dios está presente en nuestra vida, si tienes una vida sin sentido, que no sabes hacia dónde vamos, pues incluso de dónde venimos, que has hecho una infinidad de oraciones en el campamento, en los estudios, en las reuniones, con tus amigos, con tu familia, o que simplemente dices que tienes vida eterna porque los que están a tu alrededor, tu familia, tus amigos, dicen lo mismo y pues para no ser el raro ahí, dices exactamente lo mismo. Si no te sientes hijo de Dios, si dices creer solamente por compromiso, o tal vez si nunca has hecho a Jesucristo tu Dios y Salvador y solamente has sido espectador y todo lo que dice la Biblia solamente lo escuchas, pero no lo crees y menos lo vives, pues es tiempo para que nosotros pues hagamos eso diferente. O incluso pues si nosotros ya tenemos seguridad de salvación, pues que le entreguemos nuestra vida al Señor y que recordemos ese compromiso que hicimos con Dios de que Él sea nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Nos dice el Señor en 2 Corintios 6:2 que ahora es el tiempo aceptable, que ahora, aquí ahora el día de salvación. Ninguno de nosotros tiene un minuto ni siquiera asegurado. No hay mejor momento para tomar esta decisión que ahorita. Como les decía, pues es una decisión que nosotros debemos tomar. Podemos pasarlo o podemos tomarlo. Y lo único que tenemos que hacer es eso que dice en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo es eso. Solo tienes que creer y recibirlo. Es decir, hacerlo parte de tu vida y de tu corazón. Ustedes dirán, pero ¿por qué recibirlo, no? O sea, no, literalmente no le abro la puerta para que entre. Bueno, de la manera que viene en Romanos 10:9-10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Simplemente haciéndolo con todo tu corazón. A eso se refiere cuando dice Juan 11, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Solamente eso, creerlo con todo tu corazón, hacerlo parte de tu vida, hacerlo real. Y lo demás, pues Jesús ya lo hizo. Y si ya lo recibimos y no hay duda en nosotros,
pues entreguemos de nuestra vida a Él, confirmando ese compromiso que hicimos con Dios hace tal vez ya algo de tiempo. Entonces, pues voy a hacer una oración para que el que desee reafirmar su decisión por Cristo lo pueda hacer, y así como entregarle nuestra vida a Él. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por este sacrificio que tú hiciste por nosotros, Señor, para que nosotros pudiéramos pues tener esa salvación a nuestro pecado, Señor. Yo en esta tarde quiero recibirte en mi corazón como mi Dios, como mi Señor y como mi Salvador. Perdona mis pecados, Señor, y úsame para tu gloria y tu honra, Señor. Quita de mí cualquier duda que haya si de tener vida eterna, ¿no, Señor? Y cualquier cosa que estorbe en mi vida, Señor, en mi relación contigo. Asimismo, Señor, te entrego mi vida para tu gloria y tu honra, Señor. Haz de mi vida lo que bien te parezca, Señor. Quédate con nosotros y te damos gracias por ese hermoso sacrificio que has hecho por cada uno de nosotros, Señor, limpiándonos y perdonándonos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues espero que aquellos que tenían alguna duda de su salvación, de si tenían vida eterna o no, espero que se haya disipado. Si todavía tienen alguna pregunta, duda acerca de su salvación, o donde dice algo respecto a una pregunta que tengan, no dejen pasar el tiempo. Recuerden que ahora es el tiempo para hacerlo, que no tenemos ningún minuto asegurado en la vida de cada uno de nosotros. Y aquellos que tal vez pues no hicieron a Jesucristo parte de su vida o no lo han hecho, pues que puedan darse cuenta pronto que si Jesucristo no está presente en nuestra vida, nada tiene sentido. Para mí personalmente, la vida como tal es lo que dice en 1 Corintios 8:6, que dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Espero que para ustedes también pueda ser así. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias, Mike, por tu mensaje. Y bueno, pues seguimos por aquí el próximo domingo, teniendo la próxima reunión. El mensaje de Miguel fue muy claro. Si alguno de ustedes no le da la oportunidad al Señor en su vida, bueno, acérquese con alguien, haga la oración. Muchos de ustedes tienen mucho tiempo, como decía Miguel, algunos ya se saben los versículos de memoria. Entonces, acérquese con sus maestros de la Biblia, con las personas que han estado predicando, y cuéntenle sus inquietudes y sus necesidades, y denle la oportunidad al Señor de que haga un cambio en su vida y en su corazón. Pero bueno, con esto terminamos la reunión. Agradecemos el mensaje de Miguel y a Ricardo que nos apoyó con los cantos. Y gracias a todos ustedes los que se pudieron conectar. Esperamos vernos por aquí el próximo domingo, si Dios quiere, a las 5 en punto, la misma hora. Por aquí nos estaremos viendo. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y seguimos hablando. Bye. Diez mil ojos hoy han visto
El milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y todos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Bueno, creo que quedamos los de la reunión. Pues muchas gracias. Nos vemos por aquí el próximo domingo. Gracias a todos por su ayuda, por su apoyo. Nos vemos. Dios los bendiga mucho. Bye, Denita. Un abrazo para todos. Sí, bye. Cortamos por aquí. Hasta luego. Sí, bye. Hasta luego.